Hola, soy Alfredo Ruiz y este es mi comentario. Voy a hablar un poquito de ideas sobre el agua, sobre la idea de que el agua es un derecho. Pero no me voy a meter mucho en el tema de los derechos porque todo libertario sabe que un derecho es aquella cosa que podemos hacer con plena libertad sin necesidad de que otra persona tenga que hacer algo. O sea, yo tengo derecho al agua siempre y cuando yo pueda acceder libremente a ella. Pero no tener un derecho sobre el agua no significa que alguien más me tenga que pagar el agua para que yo la pueda consumir, que el agua esté subsidiada o quitarle dinero a otra persona para que me pague el agua a mí. Eso es incorrecto. Pero una cosa bien importante que quiero decir del agua son estos aspectos. El primer aspecto es que no hay escasez de agua. La idea de que hay una escasez de agua es una idea totalmente falsa. El agua está compuesta de 2 de los 10 elementos que están dentro de los 10 elementos más abundantes en la naturaleza, es decir, el hidrógeno y el oxígeno. Estos elementos son tan abundantes, hay por todos lados en el universo. ¿Cómo es posible que podamos decir que haya escasez de agua si estos elementos son los más abundantes? Pues la razón es que no hay escasez de agua. Lo que sucede con el agua es que es difícil de alcanzar, porque la mayoría del agua que está en la tierra no está en el mar. La mayoría del agua que está en la tierra está en el subsuelo. Llegar al agua es muy difícil. Pero no es que no hay una escasez, porque los medios para poder acceder al agua son complejos, requieren mucho dinero y mucho esfuerzo. También, por ejemplo, podríamos fabricar agua, pero se requiere mucha energía para la fabricación del agua. Entonces eso hace difícil que haya agua disponible. Entonces, ¿qué solución se podría usar para poder resolver el problema del agua en las grandes ciudades? Y la única solución es la privatización del agua. Empresas privadas den el servicio de distribución, purificación del agua. Pero ahorita hay un movimiento aquí en México que anda diciendo que el agua no se debe privatizar, pero el agua debe ser privada para que todos podamos acceder a ella. De alguna manera, si usted se pone a pensar un poquito ahorita, se encuentra con que hay agua embotellada de fácil acceso para todas las personas. 1,5 litros de agua para beber, pues cuesta alrededor de 12 pesos, que no es mucho dinero y que puede servir para tomar durante todo el día. Agua hay. Ahora se necesita agua para cocinar alimentos, para bañarse, para la higiene. Pero en realidad, el problema del agua es que el agua no llega a donde tiene que llegar y es muy cara su traslado, su transporte por parte del gobierno, porque es el gobierno el que controla el agua. Entonces genera un montonal de problemas, y uno de los problemas que genera que el gobierno controle el agua es que se genera una escasez ficticia. Hay una escasez ficticia porque el gobierno no puede suministrar el agua correctamente, porque todo lo que hace el gobierno, y esto lo digo mucho, lo hace de manera ineficiente, lo hace mal. A la hora de suministrar el agua a las colonias, pierde mucha agua al transportarla por los tubos. Yo recuerdo hace como 7 años, cuando estaba Gutiérrez Vivó en el radio, y hablaba con el hombre encargado del agua en ese tiempo, y él decía, no, ahora sí vamos a hacer un programa para que no se pierda agua en los tubos y que no sé qué. Y ese programa no funcionó, se hizo pero no funcionó, y no funcionó porque el gobierno es total y completamente ineficiente para llegar a sus fines. Entonces, cuando se dice que la privatización del agua, pues mucha gente pega el brinco y dice, no, ¿cómo vas a privatizar el agua? Y el lucro, y que quién sabe qué. Y hay ejemplos, porque esto es lo que hay. Hay ejemplos de las grandes ciudades, como en Francia, por ejemplo, en donde está privatizada el agua, y el agua es muy cara, y ha generado corrupción, y ha generado muchos problemas. En la India también el agua en algunos lados está privatizada y todo. Entonces uno dice, caray, uno está proponiendo la privatización del agua y parece que hay un montón de problemas con la privatización del agua en otros países en donde se ha intentado. Entonces me di a la tarea de investigar exactamente qué se hace en esos países o lo que ellos llaman la privatización. Y hay que entender una cosa: cuando un libertario o un liberal clásico hablamos de la privatización del agua, no nos referimos, esto es muy curioso, a que el agua debe ser prestada por un privado. Eso no es lo que nosotros decimos con la privatización del agua. Lo que nosotros decimos es que el agua debe ser liberalizada, o sea, el mercado del agua debe ser libre. Significa que cualquier persona o empresa pueda prestar el suministro de agua. Si una persona quiere
recoger agua de lluvia, guardarla y entubarla y purificarla, llevarla, no necesite de ningún permiso gubernamental para llevar a cabo esta tarea. Que lo pueda hacer libremente, eso es a lo que nos referimos. Pero muchas personas malentienden esta idea y piensan que la privatización del agua es que una empresa privada preste el servicio de agua. Y eso es lo que pasa en muchos países. En muchos países lo que sucede es que el gobierno da una concesión a una empresa privada para que esta empresa privada lleve el agua a la gente. Esto pasa en la Ciudad de México, por ejemplo. En la Ciudad de México el gobierno contrata empresas privadas para que le den mantenimiento a toda la red hidráulica. Y está supervisada por... Pero eso no es privatización. Eso es simplemente darle un privilegio a una empresa privada para que haga lo que quiera con un recurso natural. Eso no es liberalización del mercado. Eso genera muchos problemas porque esa empresa se siente dueña de un recurso porque el gobierno así lo decide y puede cobrar cantidades exorbitantes por el agua, porque eso es lo que pasa también en muchos de esos países en donde está concesionada, más no privatizada el agua. Aunque se le llama privatización porque una empresa privada es la que la maneja, pues hay un montón de fenómenos, hay corrupción, los precios son muy caros, hay mucho desperdicio, entonces el agua es de mala calidad, se generan un montón de problemas. Luego, por ejemplo, hay un caso, no recuerdo en qué país, pero hay un caso de una empresa, que el gobierno le da a una empresa la concesión de distribución del agua. Pero esa empresa privada, como era única, pues terminó haciendo las cosas mal. Porque se sentía que no le iban a poder quitar. Entonces le dijeron, ¿sabes qué? Estás muy mal, has perdido mucho dinero. Y en vez de cancelarle la concesión a esa empresa, lo que hizo el gobierno, creo que, no recuerdo dónde fue, creo que fue en Italia. En vez de cancelarle la concesión, lo que hicieron fue darle dinero de los impuestos para que pudiera recapitalizar esa empresa y volver a empezar su trabajo desde cero. Eso no es privatización del agua. Esos son subsidios gubernamentales para tratar de solventar un problema causado precisamente por el propio gobierno. Entonces, para dejar bien claro algo, cuando se habla de privatización, los libertarios nosotros decimos que es que cualquier persona pueda prestar el servicio sin pedirle permiso a ninguna autoridad del gobierno. O sea, si yo quiero almacenar el agua, lo puedo hacer de manera así y ofrecer mi producto. No necesito pedirle permiso al gobierno para hacerlo. Eso es una liberalización del mercado. Eso es lo que yo digo cuando el agua debe estar privatizada. ¿Por qué es mejor que esté privatizada? Porque estas empresas en un sistema privatizado y de liberalización del mercado, estas empresas van a tener que servir a sus clientes. El objetivo es servir a los clientes, no a los políticos, no a los grupos de presión, no a los grupos sociales. Porque los políticos es lo que hacen. Siempre prometen que va a llegar el agua a tu colonia. ¿Por qué? Porque es una manera de extorsionar el voto. Tú me votas por mí, yo te llevo el agua a tu colonia. Pero una empresa privada no necesita de eso. Una empresa privada más necesita que pagues el agua y ya. Ahora, mucha gente cree que porque el agua va a ser privada, el agua no le va a llegar a los más pobres. Pero en realidad eso también es un poco falso, porque para empezar, los productos que están muy liberalizados, por ejemplo, como las televisiones, como los teléfonos celulares, se vuelven muy accesibles. La mayoría de las personas tiene acceso a estos productos, porque el gobierno casi no los controla. Las televisores, aunque cumplen con alguna normatividad muy básica, no están regulados por el gobierno totalmente. Y televisores hay de todos tipos y de todas marcas y de todas tecnologías. Y de todos precios. Casi todo el mundo tiene un televisor en su casa. El agua sería lo mismo. El agua que está privatizada, que es el agua para beber, que está embotellada, por ejemplo, es muy barata. Es muy barata, ya lo había mencionado. Entonces no hay ningún problema porque está el agua. Además, si una persona tiene un problema o cree que ciertas personas no van a poder llegar al agua, bueno, se pueden usar otros métodos. Por ejemplo, la donación de agua, la donación de dinero para que compren agua. O sea, hay maneras de resolver ese problema de que hay gente que no puede acceder al agua sin necesidad de que el gobierno tenga que intervenir de manera directa, ¿no? Una cosa más para terminar. Cuando un privado... Además hay una cosa más que quisiera yo agregar. Yo siempre he dicho, y esta es una idea que mantengo, hay muchas soluciones que el libre mercado puede ofrecerle a la gente en materia de agua, en materia de salud, en materia de adopción, en muchas materias, en cosas muy innovadoras. Pero estas cosas innovadoras requieren que los que ofrecen estos servicios obtengan un lucro, una ganancia. Entonces, muchas personas, los enemigos, principalmente los progresistas y los de izquierda,
están en contra del lucro, por el motivo que ellos quieran. Pero en realidad es tal su fanatismo en contra de la función empresarial que prefieren que la gente se muera de sed, se muera de hambre, que los niños se queden sin padres. En materia de adopción, por ejemplo, yo estoy a favor de que los niños se puedan comprar y vender. Prefieren eso a que los niños estén solos, a que los viejos se mueran, a que la ciudad esté contaminada y se destruya el medio ambiente antes de que permitir que se haga lucro. O sea, el problema no es el agua en sí, el problema no es la privatización del agua, sino el problema es que se lucre con ella, porque para ellos lucrar está mal, independientemente de que los resultados sean buenos. Porque se ha demostrado y se demuestra una y otra vez que cuando hay lucro, libre mercado y poca intervención gubernamental, los objetivos buenos se logran buenas cosas. Pero no, esta gente se opone a eso. No importa que se mueran de sed, no importa que se desperdicie el agua, no importa que no llegue el agua a tu colonia, no se debe privatizar, porque ellos están en contra del lucro. Esta idea de lucro es lo que les molesta y prefieren 1000 veces eso a que se permita el lucro. Y es meramente una cosa ideológica antes de cualquier otra cosa. Y eso es terrible, porque se prefiere la miseria, esta gente prefiere la miseria humana antes de que permitir el lucro. ¿Es posible que haya lucro y miseria humana? Sí, también es posible, pero ¿quién va a comprar algo que va a generarle miseria a usted? Nadie. No compraría una cosa así. Entonces, esta es mi opinión sobre el agua. El agua debe estar privatizada, en el sentido de debe estar liberalizado el mercado del agua. Cualquier empresa puede invertir, distribuir, purificar, producir, extraer, juntar, recaudar, donar el agua libremente para que siempre y no esté escasa en esta escasez ficticia creada por el propio gobierno. Muchas gracias y los invito a visitar la página libertarios.info. Muchas gracias.